Soy Ulises Arrúa, médico paraguayo, radicado en Río de Janeiro hace aproximadamente 14 años. Trabajo en terapia intensiva en varios hospitales de la ciudad. Uno de ellos es el Ronaldo Gazola, que de ser hospital general pasó a ser exclusivamente de COVID en el marco de la pandemia, transformándonos así en el hospital de referencia para el municipio de Río de Janeiro. Contamos con más de 120 camas de terapia intensiva, más de 100 camas en sala común, clínica médica, aparte de los servicios de urgencia y emergencia para recepción de ambulancias de otros hospitales con pacientes de COVID. Estoy haciendo este video estimulado por familiares y amigos de Paraguay, colegas médicos también, para un intercambio de experiencias, de lo que yo estoy viviendo aquí en estos duros meses de pandemia aquí en Brasil. El video, entonces la idea del video es esa. Quiero hablar de algo que preocupa mucho en Paraguay en este momento, que están consultando los pacientes con síntomas de COVID y se les envía a casa con medicación que solamente va a cubrir síntomas. Remedio para la fiebre y remedio para el dolor, serían en palabras fáciles. Eso en realidad no es un tratamiento para COVID. Se le da la indicación de volver en caso de tener problemas respiratorios. Un paciente que vuelve con dificultad respiratoria ya está con un cuadro más avanzado. Esa es la parte que yo quiero reforzar un poquito. Darle una opción, un tratamiento real a esos pacientes, con medicamentos que nosotros en el inicio de la pandemia comenzamos a usar un poquito tímidamente, pero hoy día se sabe que funcionan y se está usando masivamente, a pesar de todavía no haber completado los protocolos internacionales de probar los medicamentos. Le voy a comentar un poquito rápido. Se hacen estudios multicéntricos en varios hospitales del mundo, randomizados, son pacientes sorteados, ni el paciente sabe lo que está usando, ni el médico sabe lo que le está dando. Entonces, así son protocolos muy exigentes. Un estudio de esos demora más de 2 años, 3 años fácilmente. En 3 años vamos a perder muchísimos pacientes. A mí no me gustaría que se repitan en Paraguay los mismos errores cometidos en Italia, en España, en otros países, incluso aquí en Brasil. Hoy día, varias asociaciones médicas de Brasil en varios estados están haciendo el mea culpa referente a esta situación. Se le indicó, con el afán de aislarle a pacientes de COVID, se le indicó quedarse en casa y volver en caso de presentar insuficiencia respiratoria. Lastimosamente para el paciente muchísimas veces esa situación ya está indicando una enfermedad muy avanzada y ya es tarde para este paciente, ya no le podemos ayudar. Entonces quiero hablar de medicaciones: ivermectina, hidroxicloroquina y un antibiótico que es la acitromicina. Vamos a comenzar por una lámina que les quiero mostrar aquí. Esta es la lámina que quiero compartir con ustedes. Este es el paciente de consultorio. En este momento llega a la consulta o a la urgencia del hospital con síntomas de COVID, síntomas clínicos. Comenzó la enfermedad en este momento. ¿Qué tenemos? Es la fase de la respuesta viral. El virus reproduciéndose en el cuerpo y comenzando a dar el cuadro clínico. Dolores de cuerpo, fiebre hasta 39, 40 grados, tos seca, diarrea, dolores de cabeza. Lo que se sabe. En laboratorio, linfopenia, esta es la parte más para los médicos. Para el público en general es esto: fiebre, dolor de cabeza, diarrea. Acá tenemos la parte media, ya comienzan los problemas respiratorios, aumenta la frecuencia respiratoria y son incursiones cortas, la respiración corta de perrito, y ya comienza a tener un nivel bajo de oxígeno en la sangre este paciente.
porque ya está entrando en la fase inflamatoria, en la fase de respuesta inflamatoria del huésped. El cuerpo del enfermo reaccionando al daño causado por el virus. Y en etapa tardía, acá ya está establecido el shock, ya hay falla cardíaca, ya hay fallas severas de la respiración, y en esta parte ya generalmente no es tratable. Entonces no podemos darnos el lujo de no tratar esta fase de respuesta viral, decirle al paciente que se vaya a casa con un ibuprofeno y no tratar esto, dejando que esto sea muy florido, que esta fase de respuesta inflamatoria sea muy grande, creando una enfermedad muy grave. Después de ver cómo actúa la enfermedad, la fase viral y la fase de respuesta inflamatoria, vamos a hablar de los medicamentos. La ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario, pero se comprobó que tiene un efecto antiviral. Actúa como inhibe la replicación viral, no deja que el virus se reproduzca. El virus, para reproducirse, necesita entrar a la célula humana y llegar hasta el núcleo. Para ese recorrido usa una proteína que es la importina. Esta droga, la ivermectina, viene a anular la acción, o sea, ocupa la importina, entonces no le deja al virus ese transporte hasta el núcleo de la célula, con lo que se inhibe la replicación viral. El virus no se puede reproducir en el cuerpo, entonces aquella fase viral del inicio no existe prácticamente. Si el virus no se reproduce, la enfermedad final no es grave. Esa es la idea. La ivermectina se usa en África, en Etiopía, país muy pobre, 110 millones de habitantes. Usan porque tienen áreas endémicas en donde toda la población sufre de filariasis, por ejemplo, que es una enfermedad que produce elefantiasis, oncocercosis, que es la fiebre del río, que produce ceguera. El gobierno compra ivermectina, toda la población toma. Con el advenimiento de esta pandemia se esperaba que en África sea una catástrofe, pero no ocurrió así. Fueron a buscar cuál era el secreto. Se encontró que todos estaban tomando, ese era el factor común, todos estaban usando ivermectina. Se pusieron a investigar y ahí se encontró esta función desconocida hasta el momento, ¿verdad? Hasta ese momento. En Australia se hizo la prueba in vitro en laboratorio de esta acción de la ivermectina. Se descubrió que en 24 horas disminuía 5.000 veces la reproducción del virus y en 48 horas prácticamente aniquilaba al virus. Ya no había reproducción viral. Entonces Australia, como gobierno, un país continental, comenzó a distribuir en su población ivermectina de manera preventiva. Los casos disminuyeron muchísimo y tuvieron muy buen resultado dentro de la pandemia los australianos. En nuestro medio, la ivermectina usamos en terapia intensiva, por ejemplo, con la población que vive en la calle. Son usuarios de drogas, son alcohólicos, tienen problemas del hígado, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, hipertensión arterial, varios problemas de base. Nunca tuvimos ninguna dificultad usando ivermectina. Ellos nos llegan con sarna, con piojo, con miasis, la larva de la mosca creciendo en la oreja, en la nariz. Entonces son pacientes, son cuadros muy dramáticos que, aparte de lo que le trajo, su problema cardíaco, otra cosa, viene lleno de parásitos. Ahí que conocimos la ivermectina y conocemos que no tiene efectos colaterales, por eso se utiliza sin miedo. La acitromicina es un antibiótico de reconocida acción, una buena cobertura antibacteriana pulmonar, vías aéreas superiores.
también actúa en la replicación viral, no deja que se reproduzca el virus, entonces en este caso tiene doble uso. Es muy interesante la acitromicina, también usamos en fases tempranas de la enfermedad. Y la hidroxicloroquina, mucho se habló de esta droga, es un antimalárico de más de 90 años de uso. Los médicos militares acá en Brasil que van a la Amazonia, se les da el kit de hidroxicloroquina, el kit familiar, toman los hijos, toman la esposa, en dosis recomendadas, no, jamás se tuvo problema. Acá se hicieron estudios, se recomendó una dosis, usamos sin ningún problema. Resumiendo lo de la hidroxicloroquina, me habían comentado de Paraguay por qué, si el medicamento es tan bueno en el principio de la pandemia, cuando se comenzó a usar hidroxicloroquina en Brasil, los resultados no fueron satisfactorios. La explicación es la recomendación del uso de la hidroxicloroquina fue para etapas tardías, cuando el paciente ya llega con problemas graves de tipo cardíaco, de tipo pulmonar. Entonces no tenemos, es un paciente fuera de posibilidades terapéuticas, no podemos hacer mucho ya para ayudarle a ese paciente por su estado de gravedad. Son complicaciones que son difíciles de tratar, aún en terapia intensiva. Para pensar en el valor de la hidroxicloroquina hay que recordar a los pacientes que tienen lupus, que tienen artritis y que usan normalmente la medicación. No van a escuchar de ninguno que haya hecho cuadros graves, que haya desarrollado cuadros graves de COVID. Estos pacientes vienen a ser un caso paralelo, similar a lo que ocurrió, les comenté, en África, en Etiopía, con el uso de la ivermectina. Son prácticamente personas inmunes porque hacen cuadros graves, de fácil tratamiento, nunca hacen cuadros graves. Los que ya están usando hidroxicloroquina ya están usando ivermectina. En Río de Janeiro, les comento, felizmente esta semana llegamos a 83% de reducción en los casos de COVID. Completando esto, no estoy recomendando la automedicación de ninguna manera. Quiero recomendarles todo lo contrario, que un médico les acompañe, pero por favor busquen un médico que realmente trate la enfermedad, que les dé esta medicación que va a evitar que el virus se reproduzca y que más adelante se desarrolle un cuadro grave de COVID. El uso de la vitamina D3, del sulfato de zinc, también tiene que acompañar. Cuando ya se tiene eso se puede usar como preventivo. Cuando ya se tiene el cuadro de COVID o la sospecha, aún sin tener resultados laboratoriales, se puede tomar dosis plena de eso, se debe usar ivermectina, acitromicina y en casos más graves la hidroxicloroquina. Todo junto es un esquema que hay que hacer. Los médicos le van a acompañar en eso. Sin olvidar la buena alimentación, tomar bastante líquido, jugo, agua, dormir bien, hacer alguna actividad física y nunca olvidarnos, el que tiene que trabajar, hay que llevar el pan a la casa. Las medidas sanitarias es respetar los 2 metros de distancia con las otras personas, usar tapabocas, el lavado frecuente de las manos. Si no hay agua y jabón ahí en el lugar, el alcohol en gel, todo eso no tenemos que olvidar. Estamos en medio de la pandemia todavía. Poner todo en manos de Dios y tener fe de que Paraguay va a superar esta pandemia. Sí podemos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos, con la conciencia de todos, vamos a llegar, vamos a salir adelante. Fuerza Paraguay.